Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. Crece la voz del mundo entero, del mundo entero. Crece la voz del mundo entero, caiga la pena debajo del suelo. Escucho como talento le siente. 11 minutos sobre las 12 y comenzamos ya en Radio Buñol con esta primera sección del magazine matinal Cerca de ti de hoy, que se trata de A Vista del 15M, donde nuestros compañeros José Guerrero y Cristóbal Aró nos acercarán la actualidad desde un punto de vista diferente. También recordamos a la audiencia que puede participar en este espacio llamando al 96 250 4508. Y como siempre, previa identificación desde el respeto y siendo más o menos breves, pues podéis comunicar cualquier idea a nuestros compañeros. Así que nada, les damos ya paso. Compañeros, buenas tardes. Buenas tardes, ya, es verdad, son las 12 y pico, claro, a partir de las 12 claro que sí. son buenas tardes. Raúl y a toda la audiencia. Buenas tardes a todos y a la resistencia especialmente. La gente que aún sigue resistiendo, nunca mejor dicha y valga la redundancia 100 veces, ¿no? Bueno, un saludo muy especial a esta gente que sigue aguantando el chaparrón, entre los que nos intentamos incluir. Los dos chaparrones, el que le damos otro el de fuera y el de fuera. Y el de fuera. Y el de fuera. Bueno, un saludo y por supuesto también agradecer si de vez en cuando en algún momento alguien nos busca la otra información y tiene la amabilidad de escucharnos durante algunos instantes en sus actividades diarias, ¿no? Bueno, ya sabéis que estáis invitados, por supuesto. Podéis venir aquí, charlar cara a cara, comentar cosas, lo que queráis, hablar por teléfono, aparecer en antena o no aparecer, preguntar, criticar, proponer, lo que queráis. Y vamos a empezar, como siempre, como cada jueves, mientras las fuerzas nos lo permitan y la autoridad competente no nos censure. Vamos a continuar aquí a Vista del 15M, dando nuestro particular punto de vista que, desgraciadamente, debería de ser compartido por bastante más gente, pero gracias a la televisión pues no tenemos esa suerte, ¿no? Bueno, por supuesto, como antes de empezar cada programa, si tenéis un ratito para pensar, acordaros de desconectar vuestras pantallas. Vendrá muy bien por vuestra salud mental, social, moral, ética y de todas clases. Bueno, vamos a ver. El mejor consejo que podemos dar. Correcto, sí. Y luego otra cosa, ese es el primero, ¿no? Porque de todas maneras el primer objetivo sería evitar la contaminación mental que nos producen las pantallas, ¿no? Por supuesto, la mala información que nos transmiten, las malas conductas que nos educan, en fin, todas estas cosas, ¿no? Y luego, por otra parte, justo todo lo contrario, vamos a intentar trabajar en común con la gente que tengamos alrededor y pensar que todos somos parte de un mismo equipo y que deberíamos de trabajar todos juntos en vez de estar enseñándonos a odiarnos los unos a los otros, como hace la televisión y los partidos políticos, la prensa y los tertulianos. Bueno, sobre todo los tertulianos. Sobre todo, no, afortunadamente, como no escucho ninguno de todos ellos. No, pero tú no, pero mucha gente sí. Sí, todos. Mira, esto hablaremos de eso. Hoy el espécimen. El espécimen de moda hoy en día es el opinólogo, como le dice Carlos Taibo, el todólogo. El todólogo. Todólogo, Lo sabe todo, perfecto. Que sabe de todo y de todos. Es el todólogo. Correcto. ¿Vale? Y los tenemos, por desgracia, apuñados. Y además por lo las siguen mañanas, por las tardes y por las noches. A todas horas y lo siguen miles y miles y miles de personas. Bueno, y hablando de este tema, hablando del tema del que estamos hablando, de que la gente está dirigida por la opinión de unos poquitos. Además es curioso cómo coinciden todos, ¿no? Da igual la emisora de televisión que cojas, el periódico que leas o la tertulia a la que estés asistiendo. Los mensajes son siempre los mismos. Es increíble, ¿no? Bueno, increíble no. Con el sistema capitalista que tenemos, como el que controla el poder económico, controla los medios, pues el mensaje siempre es el mismo, lógicamente, estés donde estés escuchando lo que sea. Pero esto me trae a la memoria, voy a empezar por aquí, porque si no, como decíamos fuera de micrófono, tenemos tantos temas que la verdad es que no sabemos ni por dónde empezar. Pero en fin, el primero de todos que yo quería comentar, me lo he apuntado aquí, pues, punto número 1. Hace un montón de programas, hace ya un montón, 3 o 4 años lo menos, es que claro, el tiempo pasa volando, ¿no? Recuerdo una leyenda, no sé si es una leyenda, un cuento de los indígenas americanos,
un jefe indio, y comentaba que en cada hombre, cada uno de nosotros, cada hombre y mujer, claro, por supuesto. Al decir hombre me refiero las dos al ser humano, en definitiva, ¿no? En cada ser humano está siempre la pelea continua entre dos lobos, un lobo bueno y un lobo malo. La parte buena, nuestra parte humana buena, la generosa, la sensible, la solidaria, y la contraria, la egoísta, la ruin, la criminal, la mala. Y tenemos siempre la pelea en el interior de cada uno de nosotros entre estos dos lobos, decía el jefe indio este. Y le preguntaba el que estaba escuchando el cuento, dice, ¿quién gana el combate en cada uno de nosotros, no? Y el jefe indio o el indígena este les dijo, gana aquel al que alimentas. Bueno, pues ahora nos están alimentando para que el lobo malo gane siempre, por goleada. En todas las televisiones, en todos los medios de información, la sociedad, la educación, todo está intentando que eduquemos al lobo malo, para que alimentemos al lobo malo, para que seamos personas más ruines, más malas, más insolidarias, más egoístas. Y están consiguiéndolo porque tienen las pantallas para enviar ese mensaje, ¿no? Si empezamos a darnos cuenta de que todos los mensajes que nos están llegando ahora son mensajes de separación, de egoísmo, de sálvese quien pueda, de odio hacia el contrario, al diferente, al que viene de fuera, si nos damos cuenta de eso, de que ese mensaje nos está llegando por todas partes, por todos los medios de información, podremos empezar a pensar que habrá que dejar de escuchar estos mensajes, ¿no? Y la mejor manera, por supuesto, porque aquí lo pone, 8 de cada 10 personas en España y en el mundo se informan por la televisión. La mitad se informan por redes. El primer periódico en España en número de lectores es Marca. No, perdón. Pronto. Pronto tiene 1.777.000 lectores. Marca 824. Pero ¿aún compra la gente la revista Pronto? ¿En serio? Claro que la compran. Es la que más, es la más vendida. Pero si eso es infame. Pronto, segunda posición. Bueno, escúchame, te estoy diciendo Pronto infame, pero el Marca es igual de infame. Correcto. No, pero es que Pronto y Hola están en las dos primeras posiciones. O sea, teniendo en cuenta que una sociedad se educa con el diario Pronto, con la revista Pronto, con la revista Hola y con el periódico Marca, ya podemos ¿Sabes hacer una cosa muy curiosa? Tanto en el periódico Marca, que es el periódico deportivo más leído. el periódico más leído de todas. De todos. Y luego el diario AS, que también es Que de... sigue, pero a distancia. a distancia, pero fíjate, la cantidad de lectores que tiene esto, tanto a nivel de papel como a nivel digital, tienen un apartado donde hay mujeres ligeras de ropa, enseñando... Sí, sí. No enseñan, bueno, pero digamos que es Vendiendo el carne. reclamo. Vendiendo carne. Vendiendo carne, ¿no? Quiero decir que esto no es baladí, esto no es... No, es que no. Estos periódicos deportivos tienen esa sección donde la mujer es un objeto, el objeto sexualizado para de vender deseo, más, para vender más, Correcto. porque saben lo que una parte de la sociedad quiere. Sí, señor. Es así, Sí, es así sí. de jodido decirlo, Sí, señor. ¿vale? Y aún así siguen siendo los diarios más vistos Correcto. y más comprados. Lo digo porque entre la televisión informando a 8 de cada 10 personas y los que se informan por los periódicos empiezan a leer Pronto, Hola y Marca, yo creo que la opinión pública que se puede formar no creo que sea muy crítica ni se dediquen Pero eso es lo que leen lo que en leen. papel. En papel. Pero lo que ven en la tele, Es lo que estamos viendo. 8 de cada 10 solamente se informan por lo que dice la televisión. Y entonces ocurre lo que está ocurriendo. Lo que dice la tele va a misa, y nunca mejor dicho, porque aquí también participa la Iglesia. Con lo cual, vamos, el que esté opinando que con informarse con los medios habituales puede tener un criterio, una manera de pensar independiente, crítica y que se puede parar a pensar, que se lo quite de la cabeza. Bueno, y a propósito de todo esto, ahora viene el tema del que yo quería hablar hoy, porque como tú muy bien decías, si empezamos a hablar de cada una de las barbaridades, noticias del día de esta semana, del anterior, o de hoy, o de mañana, necesitaríamos varias vidas para hablar de las barbaridades que están ocurriendo en los últimos días, semanas y meses. Pero hay una cosa que está ocurriendo
de una manera pavorosa. Ahora cuando os cuente esto me vais a decir, ya está el paranoico este. La propaganda. En televisión, en redes, en todos los periódicos, en todos los tertulianos, se está manipulando al 100%. Y voy a poneros un ejemplo, para que lo entendáis, para que veáis claramente, y mira que es difícil hacerlo ver a alguien que se pasa 6 horas delante de la televisión. Es muy difícil hablar con gente que está muchas horas delante de la televisión. No se puede hablar con la gente que está muchas horas porque tienen literalmente un lavado de cerebro. Pero incluso para la gente que está muchas horas delante de la televisión, voy a poneros 3 ejemplos de manipulación. Hace unos meses, años, como el tiempo pasa volando, y tantas barbaridades juntas después de la COVID, ya se nos ha hecho olvidar muchísimas cosas, ¿no? Pero antes de la pandemia, todos los periódicos y todas las televisiones, a todas horas, 25 horas al día, en todos los espacios, todos los periódicos y la radio y todo el copón, estaban hablando del separatismo catalán. ¿Os acordáis? Ya no os habréis acordado, claro. Como nos están haciendo olvidar lo que habíamos estado digiriendo antes, pues entonces nadie se acuerda de que el mensaje entonces era: esos separatistas catalanes, odiosos, repugnantes, el Torra, el Puigdemont, el Oriol Junqueras, todos los catalanistas separatistas que todos nos decían que eran malísima gente, ruines, criminales, separatistas que estaban destruyendo España, ¿os acordáis? Rompiendo España. Rompiendo España. ¿Os acordáis de cómo nos manipulaban? 25 horas cada día. ¿Os acordáis? Bien. Vamos a hablar de otro tema. ¿Os acordáis que estamos en pandemia? No, ya no. Ahora ya dicen no. que no. Espera, luego hablaremos de eso. Ah, vale. Vamos a hablar de eso también. Bueno, pues en la pandemia, durante 25 horas al día también, solo existía la pandemia. No había nada más. No, ni los catalanes, ni ningún otro tema, ni por supuesto calentamiento global, eso no existe, ¿no? Pero resulta que también aquí nos amaestraron, nos diseñaron nuestra manera de pensar y nos indicaron al enemigo, aquel que no se había vacunado. Era el peligroso, el asesino, el criminal, el antisocial, el monstruoso, El negacionista, el negacionista, el antivacunas, ultraderechista. el ultra, el no sé qué. También nos manipularon, también nos dirigieron el odio hacia alguien diferente. Y ahora, como decía José, resulta que puedes quitarte la mascarilla donde quieras, puedes ir al fútbol y comer, aunque esté el estadio con 200.000 personas. Ya no hay que hacer cuarentena. Ya no hay que hacer cuarentenas, aunque tengas toda la familia contagiada de virus. Y curioso, eso es muy curioso, ¿no? Durante toda la pandemia, 2 años y medio, 25 horas al día, en todas las televisiones, todos los radios, todos los periódicos y todos los tertulianos, el miedo al COVID. Ahora, como dice muy bien José, ya no hay miedo. Ahora todo el mundo puede salir a la calle, quitarse la mascarilla, convivir con COVID y no pasa nada. Pero el miedo ya lo han metido dentro del cerebro cada uno Ese no se va. porque nadie se quita las mascarillas. Aunque no es obligatorio. Aunque nos hayan dicho bastantes científicos que no vale y no está demostrado que valga para evitar la propagación. Eso tampoco lo dicen en las televisiones, ni en la Porque a radio, esos ni en los científicos tertulianos. tampoco los han sacado. Porque a esos también los han censurado. ¿Verdad que nos están manipulando? Creándonos el enemigo catalán, el enemigo antivacunas. Ahora nos siguen manipulando. Ahora llevan un mes, 25 horas al día, todas las televisiones, todas las radios, todas las tertulias, todos los políticos, todos los periodistas, todos hablando del odio al ruso. Y yo me pregunto, mira, hace un momento, mira, vamos a otra, se me viene ahora a la cabeza el cuarto. ¿Os acordáis durante un par de años la campaña de todos los periódicos, todas las radios, todas las televisiones, todos los tertulianos contra Podemos, por ejemplo? Habían denuncias continuamente de que si la niñera, que si Nicaragua, que si Venezuela, El caso Plon. que si el caso Clon, que si la tarjeta Dina, que si el caso Dilma, que si no sé qué.
todos los periódicos, todas las tertulias, todos los periodistas, todas las televisiones, todos los días. Consecuencia, Podemos es el demonio con patas. Vale, no voy a hablar del tema ese porque a mí enseguida me tachan de podemita. Bueno, no pasa nada, no hay ningún problema. Uno está acostumbrado a que le Pero ahora, fíjate, perdona que te haga este pequeño inciso. Ahora, todas las radios, todas las televisiones, todos los tertulianos, todos los periódicos, 25 horas al día te están diciendo que Unidas Podemos son los amigos de Putin. ¿Son qué? Los amigos de Putin. También, eso no lo he leído ya porque como... No, pero es que es muy fuerte. O sea, Sí, son sí. amigos de Putin. Cuando Sí. Putin es amigo, o sea, es uno de los referentes de Santiago Abascal Correcto. y de Orbán, Y de en, todos los en extrema Hungría, derecha. del polaco que ahora no sé cómo se llama, Sí. de Jean-Marie Le Pen, pero si se reúnen. Sí, correcto. No, además, Putin es un capitalista de libro. pa'lante. Putin es, pues eso, uno más, Un capitalista más. ultranacionalista. Un sociópata como otro cualquiera Claro, capitalista. es uno más. Lo Uno que pasa más. es que ahora conviene que sea el enemigo. Y ahí viene ahora el tema de la manipulación de todos los medios. Fijaros, imaginaros por un momento, solamente por un momento, como hace Galeano. Vamos a cambiar los nombres del equipo. Imaginaros por un momento que durante 2 años, o no hace falta ni siquiera 2 años, un mes, solo un mes, que todas las televisiones, todas las radios, todos los periódicos, todos los tertulianos y todos los políticos estuvieran denunciando el fascismo de Vox, por ejemplo. ¿Qué ocurriría con los votantes de Vox en un mes? Desaparecería. Desaparecen. ¿Pero por qué no ocurre eso? A lo mejor es porque los medios, las televisiones, los tertulianos los apoyan, los disculpan o sencillamente se callan todas las barbaridades que hacen. O les dan voz. O les dan voz, directamente. como las televisiones que todos O los les días dan están voz. interviniendo. Solo Correcto. con darles voz ya les están haciendo el trabajo. Correcto. Entonces, fijaros una cosa. Cataluña, los antivacunas, la COVID, Podemos, por ejemplo, en este caso, o los rusos. Fijaros cómo nos manipulan cuando deciden todos juntos, al mismo tiempo, de manera unánime, continuamente durante 24 horas cada día, de cada semana, de cada mes, acabar con alguien, acaban. Cuando lo quieren encumbrar, por ejemplo, tenemos al Mundo, a La Razón y al ABC hablando todos los días de lo bueno que es Feijóo. No hace falta propaganda, ni carteles electorales, ni programa, ni nada. Que no les hacen falta. Van a conseguir que televisión, si dice que Feijóo es bueno, todo el mundo dirá que es bueno. El moderado Feijóo. El moderado Feijóo. Sí, sí. Y ya está. No, ¿os veis? No sé si he conseguido convenceros de que la manipulación en los medios de información está a la orden del día. Ahora le harán un traje a medida a Feijóo para que parezca El salvador de la patria. el segundo Gallardón, que también la gente se creía que era el moderado del PP y luego era uno de los más reaccionarios. Y mira cómo está Y quedando mira la cómo ha cosa. acabado el señor. Y ahora otra cosa más. Antes, hace mucho tiempo, el periodismo, una de las funciones del periodismo era explicar las cosas, no solamente dar la noticia, ¿no? Uno puede dar una noticia, por ejemplo, diciendo, por ejemplo, ¿no? Vamos a explicar el problema rápido para que lo entendáis. Rusia inicia ataques en la frontera con Ucrania. Eso es una noticia, ya está, ¿vale? Eso sería periodismo de actualidad rabiosa, ¿no? Pero un auténtico periodista y una auténtica ciudadanía interesada por saber cómo son realmente las cosas, hace un periodismo de investigación, es decir, explora la historia reciente, los cambios políticos, humanos, sociales que se han ido produciendo, las causas económicas, geopolíticas de cada acontecimiento y explica las cosas por qué están ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, vamos a explicar un ejemplo muy rapidito, ¿no? Llevamos, creo que son casi un mes lloviendo. Dirá, este tío está cambiando de tema. No, pero no cambio de tema. Vamos a entenderlo de otra manera. Una de las noticias es decir, en las portadas en los telediarios, cuando hablan del tiempo, llevamos 21 días lloviendo. Y dentro de 7 días dejará de llover porque viene un frente cálido que nos dará solecito. ¿Vale? Esa es una manera de informar. Ahora vamos a informar de la otra manera, ¿no?
¿Por qué se producen las gotas frías? Pues yo os lo explico. Cuando el Mediterráneo se calienta más de lo habitual, envía humedad que el aire transporta hacia la Tierra, y cuando tropieza el aire húmedo con las capas de aire frío de la superficie terrestre, provoca lluvias. Vale. ¿Qué provoca el calentamiento del mar Mediterráneo? Bueno, pues como resulta que tenemos durante 200 años millones de personas quemando carbón y petróleo Y gas. hemos llenado la atmósfera de un gas que produce efecto invernadero y produce el calentamiento de la atmósfera y de los mares. Pero ojo, no es solo eso. O sea, que esto hay que decirlo también. No es solo que hemos convertido la Tierra en una tierra invernadero, sino que el propio océano, haciéndonos el mejor favor que nos puede hacer, está absorbiendo parte de ese calor. Por eso está caliente. Correcto. Porque está absorbiendo la mayor parte del CO2 junto con las pocas zonas verdes que nos quedan. Correcto. Porque hay otra noticia terrible. Yo la tenía ahí preparada, no sé si... Seguro. No, la semana pasada no la pudimos decir porque no hubo... No. Es que hay científicos que están diciendo que estamos a punto de hay otros que dicen que ya lo hemos sobrepasado, Sí. pero hay científicos que dicen que estamos a punto de sobrepasar el punto de inflexión en el cual el Amazonas pase de ser selva a sabana. Correcto, lo hemos comentado alguna vez. Con lo cual pasará de ser un sumidero de carbón a ser directamente emisor Emisor. de CO2. Sí, señor. Bueno, Eso sí que es dramático. eso es dramático. La pero- gente lo estará escuchando ahora y dirá, ¿a mí qué me cuentas? ¿A mí qué me cuentas? Si el Amazonas está ahí a Ferlamá. Mi intención al explicar todo este tema es que todo se puede explicar realmente en profundidad, ¿no? Entonces, si nos estamos dando cuenta de que nosotros somos el causante de que el Mediterráneo esté más caliente que nunca en la historia de la vida humana, entonces entenderemos que, estando más caliente que nunca, manda más cantidad de agua que nunca, y como consecuencia vamos a tener más lluvias que nunca, cada vez más. Yo no diría lluvias, yo diría inundaciones directamente. Sí, no, o sea, vamos a pasar de la sequía a la inundación, de la Correcto. inundación a la sequía, y de la sequía a la inundación. Y el que no quiera verlo, Pues que siga viendo la televisión, que que nunca siga se lo viendo van la a contar. televisión, exactamente. El problema viene aquí. O sea, un periodista de verdad informa, pero explica las causas, el porqué, los motivos, el análisis, y entonces la gente empieza a pensar y empieza a plantearse la vida de otra manera, ¿no? Si solamente escuchas la televisión, solamente te dirán, va a estar lloviendo durante 7 días más. Y nadie te explicará que el culpable de que esté lloviendo cada vez más, con más abundancia, con más frecuencia y con efectos más catastróficos, somos nosotros. Mientras no nos expliquen esto, seguiremos caminando hacia el vacío, hacia el precipicio y hacia el desastre. Pues con las guerras ocurre lo mismo que con la gota fría. Si no te explican qué ocurre en Ucrania, o en el Yemen, o en Sudán, o en Irak, o en Afganistán, o en Cuba, o en Venezuela, si no te lo explican, si solamente ves la televisión, resulta que te están comiendo la cabeza y te harán pensar lo que ellos quieran que pienses, no la realidad. Y como el periodismo, en estos tiempos que corren, el periodismo y cualquier otro trabajo, o dices lo que dice el jefe y haces lo que dice el jefe o te despiden, el periodismo no se escapa de esa regla. Y o hace caso a su jefe y hace y publica y dice lo que dice el jefe, o lo despiden. Y automáticamente la libertad de información, el periodismo libre e independiente, se acabó hace ya bastante tiempo. Yo diría que más de un siglo. Me acuerdo aquí hace tiempo ya, leíste una cita de un... No me acuerdo del nombre, era un periodista norteamericano, ¿vale? Que era o sea, la cita era Sí, de principios del siglo XX, creo. Sí, el principio del siglo, me acuerdo, sí. Era un periodista americano que decía... Que decía, el periodismo se acabó. esto se acabó. El periodismo se ¿sabes? acabó ya. Y estamos hablando de hace más de 100 años. 100 y pico de O sea, años. pero en 100 años la cosa ha ido degenerando cada vez más. Y ahora que más, lo estás porque coment- hace 10 años este hombre ya decía aquello, Sí, pero aún había periodismo. sí, señor. Pero lo que hay ahora, Ahora lo ya que hay es, ahora, ahora es supervivencia laboral. Supervivencia laboral. lo que hay ahora es indecente. Indecente. Correcto. A mí, de verdad, es indecente. Ya no es indecente, es peligrosísimo.
No es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Estamos hablando de que son causantes de la manipulación. Claro. Inconsciente, voluntaria o involuntariamente, motivados porque todo el mundo tiene que comer, pero la realidad es que estamos haciendo un mundo miserable. Estamos educando al lobo malo a perfección. Totalmente. Tú ahora hablabas de la guerra, porque están diciendo, ahora en el mejor de los casos, fíjate, en el mejor de los casos, que den algún dato real, que esa es otra, de que han bombardeado tal o cual, o el ejemplo de la mujer embarazada. Nos estuvieron dando la turra con la mujer embarazada que había muerto en el bombardeo en el hospital de no sé qué ciudad ucraniana, y al pocos días la mujer salía en una camilla, tal, y a los pocos días la mujer embarazada de aquel hospital ha muerto. La mujer está viva. Está viva. Y Guillermo Toledo, en plan... Sí, cachondeo, decía, según la sexta, ha tenido la resurrección. Ha resucitado, porque la decir, tenemos aquí ahora. Nos mienten como bellacos. Fíjate una cosa. Pero espera un segundo. Sí. En el mejor de los casos, que den algún dato correcto, es lo que tú dices. Se ponen a dar datos. Ha habido un bombardeo no sé cuántos. Ha bombardeado una zona de no sé cuántos, de no sé más. Son datos, pero no está el contexto del por qué pasa esto. Correcto. Sí, ¿no? señor. Nadie dice quién ha estado echando gasolina durante todos estos años para que ahora al zumbado de Putin se le ocurra meterse ahí. ¿Vale? Pero ¿quién ha provocado eso? Yo no estoy justificándolo, ¿eh? Uh-huh. Pero ¿quién ha provocado eso? Eso no lo cuenta nadie. Uh-huh. Y hay una... Por cierto, si hay alguien que nos escucha que tiene acceso a internet, hay un documental de Oliver Stone que se llama Ucrania en llamas. Lo están intentando censurar, por supuesto, por ahí. Que este documental, que además ya tiene unos años porque analiza desde 2014, y supongo que... Yo no lo he visto entero aún, pero también un poco, incluso antes de 2014, qué estaba pasando en Ucrania y que... a lo mejor ahí encuentra alguna clave que no le están contando, por supuesto, en las televisiones. Y aprovechando que estás diciendo eso, te voy a comentar una cosa, no sé si lo habrás visto, pero por si acaso te lo recomiendo también. Por lo que estamos hablando de contexto, historia, causas, orígenes de los problemas, ¿no? En Canarias Semanal hay un vídeo de 1 hora de duración, una televisión, no sé de dónde es la televisión, porque es española, ¿no? Es uno de estos canales que no ve nadie, es claro, por supuesto. La 2, por ejemplo. No es la 2, no. Y es de 2016. Y hay un monográfico con 3 militares españoles, un general de brigada, un jefe de inteligencia del ejército español, todos españoles, y un especialista en Rusia y países satélites. 3 expertos de castañas, porque se saben de memoria la historia, los nombres, las técnicas, todo el tema, ¿no? 2016. Un vídeo de 1 hora. Y dice Canarias Semanal, el periódico, dice: jamás veréis esto en ninguna televisión española. Nunca. Solamente he visto 10 minutos del principio porque no me ha dado tiempo antes de venir para acá de ver más cosas, ¿no? Es alucinante 2016 lo clarito que tenía el ejército español. Un jefe de inteligencia del ejército, y un general de brigada, lo clarito que tenían que Ucrania, si iban tocándole las narices a Putin, acabaría en guerra. 2016. Hace 6 años, Hace 6 años. Y los militares estos de aquí hacen un repaso de toda la historia de Ucrania, de la confusión de pueblos, nacionalidades, los montajes que hay allí, los problemas. Dice que aquello era un polvorín y que seguía siendo un polvorín. En 2016 ya empezaron ahí los problemas con todo aquello del este de Ucrania. Lo digo porque si buscamos el contexto, la información, nos daremos cuenta de que lo que nos están diciendo las televisiones, los tertulianos, las radios, los periódicos y los políticos... 25 horas al día. 25 horas al día, 7 días a la semana, durante días y días y días y días, se llama propaganda. Bueno, y como decía el otro día, ayer estaba almorzando por ahí y la camarera del bar, una mujer normal y corriente, pero con cabeza, estaba discutiendo precisamente porque, claro, con esta manipulación todo el mundo habla solo de Ucrania. No hay ninguna otra guerra en el planeta. Hay 18, pero solo existe la guerra de Ucrania. Bueno, pues alguien le comentó barbaridades y como alguno comentaría una cosa, dice, atentos, lo que dijo la mujer esta, una jovencilla, tiene 30 y tantos años. Dice, nadie es bueno ni malo, todo es un proceso. Agárrate. Hostia.
agárrate. O sea, imaginaros cómo nos están comiendo la cabeza, que todo el mundo tiene clarísimo ya quién es el bueno y quién es el malo, todo el mundo ha tomado partido y todo el mundo ha decidido a quién va a odiar. Gracias a que televisión, radio, prensa y tertulianos, 25 horas al día, cada día de la semana, nos están inoculando odio. Como antes nos inyectaron odio al catalán, odio al vasco, odio a Podemos, odio a los antivacunas, odio al diferente y al que, como decía un cartel de Calvellido, pienso, luego estorbo. Fijaros. Me están viniendo ideas a la cabeza y me estoy dando cuenta de que se nos va a acabar el programa y no habremos dicho la No mitad vamos de a la empezar a hablar de nada. Además, no me No. preocupa lo más mínimo. Yo creo que es tan importante, y fíjate, es tan importante que nos demos cuenta de cómo nos están manipulando. Es más importante que decir la noticia con la cual nos están abrumando con una barbaridad. Sí, no, por supuesto, eso lo vamos a seguir diciendo. Pero fíjate, mira, te voy a recoger el guante. Has hecho una perfecta exposición de imaginaos que, bueno, primero has hecho lo que nos están diciendo o lo que nos llevan diciendo 2 años con la pandemia, antes con el separatismo catalán, ahora con la guerra, bueno, en fin, con Podemos, con, ¿no? Los ejemplos que has puesto, ¿no? Y has hecho incluso una hipótesis. Yo te voy a hacer la misma hipótesis. Como hace Galeano. Vamos a cambiarle Vamos el a nombre. suponer que, lo que pasa es que yo te voy a hacer la hipótesis y además voy a dar la información, Vale. ¿vale? Vamos a suponer que tertulianos, periódicos, radios, televisiones, 25 horas a la semana, Al día. nos estuvieran diciendo esto, al día, perdón. Al día durante todos los Nos días de la estuvieran semana. diciendo esto. El grupo 2 del panel intergubernamental contra el cambio climático, centrado en los impactos, la adaptación y la vulnerabilidad del planeta y sus habitantes, ha lanzado un nuevo y contundente mensaje al mundo. Imagínate que esto lo estuvieran diciendo 25 horas al día, todos los que hemos dicho, ¿vale? El cambio climático inducido por el hombre está causando perturbaciones peligrosas y generalizadas en la naturaleza y afectando la vida de miles de millones de personas en todo el mundo, a pesar de los esfuerzos para reducir los riesgos. Yo no sé qué esfuerzos, pero bueno, han sido generosos con esto. El panel científico expone que se están sobrepasando los límites para hacer frente a la crisis global y que las medidas tomadas hasta ahora han sido escasas, y añado yo, cuando no inexistentes. El informe muestra que el cambio climático es una grave y creciente amenaza para nuestro bienestar y para la buena salud del planeta. Nuestras acciones de hoy darán forma a cómo se adapta la humanidad en el futuro y cómo responde la naturaleza a los crecientes riesgos climáticos como los que estamos viviendo hoy en día. Ujú. Compañeros, perdonad, pero tenemos una llamada. Ay, qué bien. Adelante, llamada. Alegrado. Vamos a por ella, cuando Adelante. queráis. ¿Sí? Oye, soy los tertulianos, soy Octavio. Hola, Octavio, ¿qué tal? enhorabuena por llamar, gracias. Mira, estoy pensando, estáis hablando de Putin, de la guerra, en fin, estáis hablando de un montón de cosas. Yo, la guerra, cuando la Unión Soviética se desmembró, yo ya había pasado de los 40, entonces mi opinión, voy a dar mi opinión. Si la OTAN se hubiera desmembrado también, ¿esta guerra existiría? Seguro que no. Seguro que no. Seguro que no. Y en cuanto habéis también hablado de Venezuela, me gustaría también que, claro, es un asesino, Maduro es un criminal, pero ha quitado 3,5 millones de viviendas a los fondos buitre, a los bancos, y las ha entregado a la ciudadanía de a pie. Ujú. Sí, señor. Entonces, me gustaría que opinarais sobre este tema, ¿vale? Vale, Bueno, ya no molesto más, os escucho. No es ninguna molestia, es un placer escucharte cada semana. Adelante. Gracias. Venga, va, Venga, vale. gracias. Enhorabuena, Un abrazo. adiós. Un abrazo, exactamente, muy bueno. Bueno, podemos estar hablando de... sí. Fíjate lo que ha dicho Octavio, que eso se nos había pasado. Es decir, hemos estado hablando del bombardeo con los catalanes, el bombardeo con la pandemia, el bombardeo con la guerra, el bombardeo con Podemos, pero no hemos dicho el bombardeo de Venezuela. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, señor. ¿Cuántos telediarios, cuántas tertulias, el dictador Maduro, el no sé cuántos, la Venezuela? Te tomo la palabra, José. Sí. Imaginaros que todas esas 25 horas todos los días de la semana dijeran Arabia Saudí tienen dictadores, no tienen derecho las mujeres, son unos asesinos, cortan el eso, matan trabajadores para el Mundial de Fútbol, nos están robando con... Imaginaros
cambiar Venezuela por Emiratos Árabes, por ejemplo. O Turquía, o Qatar, o Polonia, o Polonia, exactamente, que lo tenemos aquí. Y fijaros cómo cambiaría la opinión pública. Lo digo para que os estáis dando cuenta de cómo manipulan la información y cómo manipulan las mentes, ¿no? Y fíjate, lo de Venezuela es que es muy curioso, porque Maduro, desde que ha empezado la guerra, ha pasado de enemigo público número 1, dictador, a principal proveedor, amigo de Biden. Sí, señor, proveedor de petróleo. Ahora ya no le llaman dictador, no. Ni le llaman, ¿cómo le llamaban? Sí, dictador, y además llamaban al otro, al golpista. Al golpista le llamaban presidente, ¿cómo le llamaban? El presidente, sí, verdad, el Guaidó este. El Guaidó, ¿vale? Y a este decían que era presidente ilegítimo y además dictador. Ahora le llaman presidente de Venezuela. Así por todo el morro. Pero por todo el morro, o sea, sí. Es que es acojonante. Correcto. Y luego, volviendo otra vez para que no nos despistemos con Venezuela, porque precisamente Venezuela es una cortina de humo, igual que cualquier otra de las que nos están contando milongas. Imagínate que en esa información que tú estás hablando sobre el cambio climático, 25 horas al día, cada día de la semana, dijeran, por lo que tú estás comentando, sí, lo dice un físico, si la temperatura sube 3 grados, solo sería habitable en España la cornisa cantábrica. No sé lo que opinaría la gente, la ciudadanía, si 25 horas al día por todas las televisiones, los periódicos y las radios nos estuvieran diciendo esto. A lo mejor empezaríamos a plantearnos la vida de otra manera, ¿no? Sigue, José. Bueno, según lo que acabas de decir tú, me estoy imaginando que si yo algún día tengo algún nieto, mi nieto será un refugiado. No, va a ser peor. Y alguien me va a decir, ya está el fatalista de turno, ¿no? Me temo que puede que seamos, no nuestros hijos, nosotros, refugiados climáticos. Puede ser que lleguemos, claro que sí. No hay más que ver el panorama por ahí fuera. Aquí, asómate a la ventana. ¿Cuántos días llevamos lloviendo como nunca? Hace el lunes o el martes, decían, en ciento y pico de años es el día más lluvioso desde que se conocen, desde que hay registros. Pero eso fue el lunes. Pero está lloviendo desde el lunes. ¿Eso qué significa? ¿Que cada día que pasa vamos a romper el registro de récord anterior, máximo? Claro. Sí. Imaginaros, a esta marcha no van a ser nuestros nietos ni nuestros hijos. Vamos a ser nosotros los que vamos a tener muchos problemas para vivir en determinadas zonas del planeta. Y perdonar Sigo con la información hipotética que, imaginaros que esta información la estuvieran dando durante 2 años seguidos todas las televisiones, todas las radios, todos los tertulianos. Las conclusiones de la extensa investigación del IPCC, que recogen y unifican la información de decenas de informes sobre la emergencia climática, advierten de que el mundo se enfrenta a múltiples e inevitables riesgos en las próximas 2 décadas. ¿Me dejas un inciso? Sí, y así, claro. Ponemos las cosas en contexto. Lo que estamos hablando, ¿no? De poner la historia de los acontecimientos en orden para que nos vayamos enterando. Y luego sigue, si quieres. Ayer me encuentro en una red social un periódico, La Voz de Galicia, y en una de las páginas pone: se cumplen 50 años del informe que predijo el colapso. Hace 50 años un grupo de científicos pagados por la Universidad de Massachusetts hicieron un estudio utilizando la informática que estaba apareciendo en aquel entonces. Hicieron una simulación informática de programa para saber qué ocurriría en un mundo que tiene su limitación, sus límites, el crecimiento de la economía capitalista si continuara creciendo, ¿no? Hicieron 3 supuestos: continuar como estábamos, disminuir un poco el crecimiento o plantearse la vida de otra manera. Si se hacía lo que se está haciendo, que es lo que se ha hecho, predijeron en 1972 los programas informáticos que pusieron en marcha que el colapso de la civilización capitalista se produciría a partir de 2020. No sé si habréis notado que ya no tenemos materias primas, que nos falta petróleo, carbón, gas, que nos faltan materias primas, que nos faltan alimentos, que vamos a tener problemas con el transporte por la falta de petróleo. Esto lo dijeron en 1972. No diréis que no estamos avisados. Y, modestamente, llevamos 11 años informando de todo lo que los científicos nos están diciendo. Como veis,
poner las cosas en contexto también vale, ¿no? Imaginaros que este informe hubieran estado desde 1972, 25 horas al día, en todas las televisiones, todos los periódicos, todas las radios y todas las tertulias. A lo mejor estaríamos en una posición diferente. Para que os deis cuenta de cómo la manipulación puede consistir también en ocultar los datos para que nadie nos enteremos. Porque si os dais dando cuenta, este informe no lo publican en ninguna parte nunca. No, que va. No, ni siquiera esto que estoy leyendo yo, que son Nada, las eso conclusiones tampoco. Eso de científicos. La marcha real de lo que predijeron hace 50 años. Estamos viéndolo y nadie nos lo está informando. Sigue, perdona, José, por haber... Nada, tranquilo. Bueno, el mundo se enfrenta a múltiples inevitables riesgos en las próximas 2 décadas con un calentamiento global de 1,5 grados centímetros, que por cierto, en España hay un 70% del territorio español, no es que haya llegado al 1,5, es que estamos en el 1,7 ya. En el 1,7 ya. En el 70% del territorio español, por encima de los niveles preindustriales, unos peligros que avisan se incrementarán a corto plazo. Además, el colectivo de científicos deja claro que exceder el límite de 1,5, que repito, en muchas zonas ya se ha superado, y hay en otras que van por 3. Y espera. Ahora que lo estás comentando, ¿dónde está esto? Récord de temperaturas en marzo de este año, 30 grados más de lo habitual en el polo norte y 40 grados más de lo habitual en el polo sur. Todo normal y bien. Todo normal y bien, como diría Antonio Turiel. No estamos hablando de medio grado, ni de 1, ni de 3, ni de 7. 30 en un polo y 40 en el otro polo. Y si alguien me dice que todo va bien y normal, pues adelante con ello. Sigue, José, perdona. Sí, dice el organismo, el panel intergubernamental, joder, qué difícil es decirlo, el IPCC. El organismo exige que se tomen medidas urgentes para hacer frente a los riesgos crecientes y remarca que el aumento de fenómenos como las olas de calor, las sequías o las inundaciones, ¿os suena?, provocadas por la emergencia climática, están superando el umbral de tolerancia de plantas y animales, provocando mortalidades masivas en especies arbóreas y en los corales. Estos fenómenos se están dando simultáneamente en todo el planeta y causan impactos en cascadas que, según indican, serán cada vez más difíciles de manejar. El IPCC cifra entre 3.330 y 3.600 millones de las personas que habitan regiones altamente vulnerables al calentamiento global. Estamos hablando de la mitad de la población mundial. Y por si acaso os pensáis que os vais a librar, el Mediterráneo es una de las zonas que más se está calentando, sí, junto con los polos. Los fenómenos que ya están causando el calentamiento y han expuesto a la inseguridad alimentaria y de agua a millones de personas, especialmente en África, Asia, América Central y del Sur, en pequeñas islas y en el Ártico. Pero como decías tú, nosotros estamos en la boleta. Uh-huh. Si se quiere evitar una creciente pérdida de vidas, biodiversidad e infraestructuras, se requiere una acción ambiciosa, acelerada, así como recortes rápidos y profundos en las emisiones. Estamos en eso, sí, estamos en eso. Justo en eso. Asimismo, el colectivo científico señala la creciente desigualdad del progreso de la adaptación al cambio climático y las brechas cada vez mayores entre las medidas tomadas y las necesarias para hacer frente a estos fenómenos. Lo dejo aquí y acabo con la siguiente reflexión. Si todo esto que he leído, incluso con más detalle, porque es que esto es un resumen muy somero, sí, ¿vale? Si todo esto que he leído lo hubieran estado repitiendo 2 años, 25 horas al día, todos los días de la semana, televisiones, radios, periódicos y tertulianos, a lo mejor algún político se enteraría. A lo mejor y a lo mejor no, ya se hubieran hecho cosas. Seguramente. Pero es que no hemos hecho nada porque esto no lo dicen. De hecho, ahora lo poco que se decía ha quedado absolutamente borrado del mapa. Con la guerra. Borrado, no existe. Esto no existe. Todo lo que se pretendía hacer ya no se va a hacer por culpa de la guerra. Y la guerra pasará, pero lo que es el problema climático no. Y esto no existe ya. Nada. No, eso no ha existido nunca. Bueno, no ha existido nunca, pero quiero decir, los medios serían capaces de hacerlo. Sí, claro. Tienen las herramientas, tienen los medios, pero
Claro, ¿quién es el propietario de esos medios? Son los mismos que están contaminando. Que está provocando el desastre climático. Son los mismos que han provocado el desastre. ¿Cómo lo van a decir? Correcto. Hablando de cosas, es una cosa curiosa, ¿no? Hablando ya que estás hablando de culpables, ¿no? Es curioso, ¿no? Aquí tenemos mira, otro tema que también interesará a la gente porque también es manipulable. Tenemos ahora un montón de gente, además con toda la razón del mundo, porque claro, están buscándose el pan que se van a llevar a la boca mañana a sus hijos y ellos, ¿no? Tenemos aquí pescadores, transportistas, agricultores, negocios, autónomos, todo el mundo intentando pelear con el recibo de la luz y con el coste de la energía. Bueno, ya Antonio Turiel dice que probablemente, ya está surgiendo el problema de la falta de energía y automáticamente con la especulación del sistema capitalista pues suben los precios, ¿no? Y automáticamente se van a producir consecuencias en cascada, ¿no? Pero es curioso, no sé si os habéis dado cuenta, lo que te comentábamos el otro día, José, en el bar. Estábamos comentando que nadie se plantea las preguntas correctas, ¿no? Por lo menos unas preguntas que deberíamos hacernos todos, ¿no? Tenemos aquí las empresas eléctricas robándonos y ganándonos miles de millones cada año con los recibos inflados de todas sus facturas de recibos de la luz, cuando cobran a precio de gas lo que no les cuesta absolutamente nada, ¿no? Tenemos a las petroleras que les importa un rábano si puedes o no puedes pagar el gasoil para el tractor y para el camión, y nadie les toca un pelo de los beneficios a las petroleras, ni a las eléctricas, ni a los bancos, ni a las grandes multinacionales que hacen lo que les sale de las narices con su negocio. ¿Sabes? Esto rápido es que no nos va a dar, no No va a dar da tiempo a tiempo de decir, no nada. nos va a dar tiempo a hablar de la traición de Pedro Sánchez al pueblo saharaui. No. Es que no nos va a dar tiempo a hacer nada. Nada. Pero simplemente una cosa en tono de esto, en tono de ya sarcástico. Estabas hablando de que nadie les quiere tocar nada a las eléctricas, sino más bien todo lo contrario, ¿no? El PSOE en el gobierno actual, ¿vale? Ya ha encontrado por fin la sustitución por las siglas, Sí. ¿vale? Esas siglas que antaño, yo diría hace ya de 100 años, de tiempos de Pablo Iglesias, venían a significar Partido Socialista Obrero Español. Vamos a redefinirlas. No le vamos a quitar ninguna sigla, pero vamos a redefinirlas. Es el partido súbdito de la oligarquía española. Tal cual. Sí. Lo están demostrando, ¿eh? Sí, tengo aquí Lo pruebas. están demostrando. Tengo aquí las Continúa. pruebas. Continúa. ¿Te les digo? Bueno, el Pedro Sánchez, hoy, el socio de gobierno propuso un límite a los alquileres y Pedro Sánchez contestó que había el derecho a la propiedad y no se podía hacer eso. Los abusos de las eléctricas estamos hablando y están hablando de que se van a reunir con las eléctricas a ver si tienen la amabilidad de bajar los precios un poquito. Sí, como decía la ministra Rivera, apelamos a su empatía. A su empatía. Empatía, ¿sabes? O sea, vale. A la empatía. Lo del salario mínimo, que por cierto Vox votó en contra, el salario mínimo, aquí Pedro Sánchez dice que había que rebajar ese mínimo porque la gente gana mucho dinero. En la reforma laboral, el Pedro Sánchez puso a Nadia Calviño para compensar y que no hubiera demasiadas concesiones a los sindicatos y a los trabajadores. Cuando Alberto Garzón dijo que lo de las granjas industriales es una absoluta barbaridad, Pedro Sánchez dijo que le gustaba el chuletón al punto. Y Pedro Sánchez ha mandado armas a Ucrania. Se ha hecho el escudero más fiel de la OTAN, ha aumentado el gasto militar, ha abandonado el Sáhara, hace devoluciones en caliente en la frontera como nunca se han hecho y, por supuesto, cubren toda la corrupción del rey. Para que no digan que aquí opinamos, has dado datos, ¿vale? Que Sí. opine el resto, ¿Qué opinen los demás? ¿vale? Que opinen los demás. Ya está. Tú has dado una serie de datos, Y ¿vale? luego cada uno que piense Cada uno si es de que izquierdas opine, o que no. opine lo que quiera, Correcto. ¿de acuerdo? Es que es así. Yo voy a acabar con dos titulares. El Congreso dice, no, esto ya tiene, fíjate, esto es del 24 de febrero, o sea, hace un mes, pero el Congreso dice no a prohibir la publicidad de coches contaminantes, los SUV, que son Sí, los más sí. contaminantes, ¿vale? Mm. Dijo que no. Mm. Hasta Unidas Podemos se abstuvo. Se quedaron solos. Más país y compromiso. Mm. Sí, aquí los intereses de las multinacionales... Vamos con otra que es especialmente sangrante, ¿vale? ¿Recordáis hace... No lo vais a recordar porque hemos hablado de tanto. Hace
un par de años, no sé si estamos en pandemia o antes de la pandemia incluso, se aprobó una directiva europea que en 2021 quedaban prohibidos los plásticos de un solo uso. Totalmente. La directiva ha entrado en vigor en el resto de Europa, pero España se la ha pasado por el forro. Correcto. Bruselas, una vez más, está diciendo a España que prohíba ya de una puñetera vez, porque va con 7 meses de retraso, hace 7 meses que lo tenía que haber empezado a aplicar, los plásticos de un solo uso, y apruebe la ley de residuos, que tampoco la ha aprobado. ¿Vale? La Comisión Europea abre un nuevo expediente a España. A eso Iván no se sabe los expedientes que van. Por el tema medioambiental, España no hace nada y le da igual. Que no le ponen una multa, la paga, como el dinero no es suyo, ¿no? Que es de todos. Y que no se nos olvide, no estamos hablando de que el culpable de los plásticos sea el gobierno, que también. Son los fabricantes los que tienen el poder para decir al gobierno, tú te calles y te aguantas. Todo esto, las pajitas, los bastoncillos, los cubiertos de plástico, los platos de plástico, todo esto debería estar prohibido hace 7 meses. Y no han hecho nada. Y eso es una minucia con lo que se tenía que hacer con el plástico, es prohibirlo todo. Eso era lo mínimo. Pues ni esas. Ni eso. Otra cosa, y con esto cierro, y si te parece, voy a terminar con una frase, una cita de Galeano, que la vi y dije, ole, este hombre, ojalá lo leyeran más. Otra cosa que pasa desapercibida entre toda la maraña de noticias. Muere otro temporero sin hogar en una fábrica abandonada de Valencia, que al lado. Eso es viejo, pero espérate. Las lluvias inundan las chabolas de los jornaleros de la fresa. Aquí, ahora que está lloviendo. Los inmigrantes estos que estamos tirando a patadas, que están recogiendo fresa en eso, las chabolas inundadas por la lluvia. Maravilloso. Las fresas que nos comemos. Sí, señor. Bueno, pues... Tienes lo de Galeano y si no, mientras esperas... Sí, tengo lo de Galeano, vale. Fíjate. Dice, fuimos capaces de sobrevivir contra toda evidencia, porque supimos defendernos juntos de los muchos peligros que nos acosaban y porque supimos compartir la comida que encontrábamos. Así fue, así ocurrió en los tiempos tempranos, mucho antes de la civilización del sálvese quien pueda, y cada cual a lo suyo. Si nosotros hubiéramos sido en aquel entonces como somos ahora, no habríamos durado ni un ratito en el mundo. Correcto. A mí me encantó esa frase cuando la leí. Además es fiel reflejo de lo que está pasando. Tal cual. Y con esta frase quiero añadir un humilde consejo a colación de esta frase. Vienen tiempos muy jodidos. Muy, muy, muy jodidos. Vamos a estar todos juntos. Vamos a estar todos juntos. No, por favor, si vas al supermercado, no cojas todo. Piensa que hay más. No piensas en el tú, piensa en el todos. Lo poco o mucho que haya, va a haber que repartirlo. Y vamos a ayudarnos, porque si no, jodidos. Exactamente, vamos a ayudarnos. Lo hemos dicho en algún programa, ¿no? O trabajamos juntos o nos mataremos por una patata todos. Exactamente. Y termino con una frase de Calvellido. Que nadie nos quite la ilusión de que todo se arreglará por sí solo. Dedicado a todos los que no hacen nada porque se piensan que todo se va a arreglar por sí mismo. Exacto. Qué bueno. Lo tenemos crudo, ¿eh? Si esperáis eso. Bueno, nos vemos, nos escuchamos el jueves que viene. El próximo día más, pero no mejor, porque es imposible. Bueno, no peor, porque es imposible. En fin, a la semana que viene más. Hasta luego. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. El próximo 27 de marzo, Buñol acogerá la primera trobada memorialista del País Valencià. La jornada contará con una visita guiada al cementerio local, inauguración de la exposición Las víctimas valencianas del nazismo, concierto de Juanjo Bosch, visualización del documental La maleta de Mauthausen, mesa redonda y clausura con charla y concierto del ensemble de Memoria Democrática de Buñol. Además, durante la jornada habrá stands de las asociaciones y organización en la Plaza del Pueblo. 27 de marzo, primera trobada memorialista del País Valencià. Organiza Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Histórica del País Valencià. Participa Barnassans, cançó d'autor. Patrocina Concejalía de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Buñol.
Diputación de Valencia y la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democràtica. Buñol presenta el Plan Municipal de Igualdad, por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. El acto tendrá lugar en la Sala El Mercado el próximo 24 de marzo a las 7 de la tarde. Puedes escanear el código QR de los carteles para más información. Entre hombre y mujer, parece que todo está claro sobre el papel. Plan Municipal de Igualdad de Buñol. Organiza Ayuntamiento de Buñol y Anverso Estudio Jurídico y Económico. Tareas lo hacemos igual, solo pedimos algo que consideramos normal.